principios de 2010 o mediados de 2010, entonces hacer el estudio de seguimiento con los recién egresados cuando habían alcanzado hace recién un semestre no tenía mucho sentido. Entonces, por eso partimos el 2011 y ahora 2012 se viene ya un programa por el proyecto el BCSUB, el USA 1112 que les comentaba, un programa mucho más, un proyecto de investigación mucho más potente en términos de ver qué realmente está ocurriendo con los profesores, qué está ocurriendo con la docencia, no con los profesores, qué está ocurriendo con la docencia de los profesores que han hecho esto. Gracias. Buenas tardes. Soy Eduardo Burín, representación de la gerencia de Coloquio. Quiero hacer una consulta sencilla. ¿Cómo podríamos definir una cátedra modelo que, aparte de entregar contenidos necesarios para la carrera, motive a los estudiantes y los forme de acuerdo al perfil del egresado de esta universidad? Porque no existe la cátedra modelo probablemente tal, o sea, depende de un montón de factores que son los que el académico tiene que considerar en el momento en que asume la responsabilidad de la asignatura, desde las características del estudiante, que pueden estar dadas por características de ingreso, en el momento del ciclo en que se encuentra, un estudiante que viene saliendo por el diferente, un estudiante que lleva segundo, tercer, cuarto o quinto año, por ejemplo. Entonces, las características de los estudiantes son, y aparte que ponen las condiciones concretas, digamos, cuántos estudiantes tiene, qué infraestructura dispone, qué respaldo tiene, con qué recursos cuenta para poder desarrollar innovaciones, cuánto tiempo tiene, de qué se trata, qué es lo que espera lograr. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, digamos, pero una de las que yo rescataría tiene que ver con la articulación de esa asignatura dentro de un contexto general también de la malla curricular. O sea, lo que no puede pasar, digamos, que las experiencias de innovación sean como cátedras, estas carreras modelos sean como eventos que te tocan en el ciclo formativo, te toca el curso bueno en el primer semestre, cuando entraste, después uno en el cuarto, después uno en el octavo y sería todo. Tiene que haber una articulación de esa, o sea, una cátedra más, no se basta solo por lo que pasa en el aula, sino que también por la manera en que esa asignatura, como espacio, digamos, se articula con las otras restantes, digamos, del plan de estudio, de forma transversal, digamos, en un momento del ciclo, por ejemplo, en el tercer año, por ejemplo, versus también cómo se articula en forma multidisciplinar. Yo creo que esa es una de las primeras cosas, digamos, que tiene que ver. Porque hay cursos que pueden estar muy bien concebidos, pero si se superponen contenidos con contenidos ya vistos, digamos, o si supone conocimientos que en realidad no se han visto y por el contrario, digamos, pretenden trabajar sobre la base de ciertas competencias que están logradas y no están logradas ninguna, cualquier diseño, por perfecto que sea, se le va a desarticular. Para complementar, en términos didácticos, de todas formas, uno puede encontrar, o sea, el contexto fundamental. Por ejemplo, si una clase de formación básica o si una clase de formación profesional, por ejemplo, el curso de la formación de ciencias básicas que puede tener, por ejemplo, usted, versus los cursos de formación profesional, son contextos de asignatura totalmente diferentes que también implican métodos distintos. Pero en términos didácticos, al menos uno esperaría que todos los profesores de todos los cursos, por ejemplo, no utilicen una única estrategia toda la clase. Una cuestión así como básica, uno dice casi de sentido común, pero no, o sea, se ha demostrado, o sea, hay varios estudios al respecto, que la atención que se puede tener a un tipo de estímulo, ¿no es cierto?, nunca va a ser superior a una hora, de hecho, generalmente es mucho menor, 40 minutos, a todo reventar. Entonces, si utilizan una sola estrategia, donde ustedes, por ejemplo, tienen un solo estímulo, obviamente auditivo, por ejemplo, como esto, ¿no?, lo que estamos haciendo ahora, se pierde inmediatamente la concentración mucho más rápido. Entonces, ir variando metodológicamente como podría decirse como una receta que se puede transferir a distintos tipos de cursos. Pero, por ejemplo, incluso uno puede preguntarse por el perfil idóneo del profesor que hace ese curso también. Y ahí hay hartos cuestionamientos, yo sé que no era la pregunta, pero así como por carambola quiero llegar ahí. Pero, por ejemplo, se ha cuestionado, y hay políticas, ¿no es cierto?, y uno puede criticar un poco eso, de que la universidad contrata únicamente para jornadas profesores con un grado de doctor, ¿no es cierto?, con alta investigación. Pero hay cursos que son más profesionales, que es más útil que se los haga una persona que está trabajando en la empresa media jornada, ¿sí?, y media jornada haciendo clases donde transfiere todo lo que está aprendiendo, todo lo que está viviendo día a día y les puede contar la experiencia en la mañana, y todo en la mañana se las cuenta en la tarde. Puede ser mucho más útil que un gallo que a lo mejor ha investigado pero hace rato que no trabaja en una empresa. Entonces ahí también hay cuestionamientos de ese tipo. Y también otro elemento que tiene que ver con la integración entre lo que tú estás evaluando y lo que estás enseñando. Puede ser algo de sentido común, pero que tampoco necesariamente se correlaciona
evaluación. O sea, tú le pides a los estudiantes que sean reflexivos, que sean participativos, supones lograr un cierto tipo de discusión y en cuanto a evaluación no evalúas ninguna de esas cosas. Entonces esperas que tu asignatura pretenda lograr determinadas competencias, pero finalmente no las evalúas, no las consigues de ninguna manera. No puedes dar fe de ellas. ¿Por qué? Porque hiciste una evaluación tradicional, digamos, de memoria, donde no preguntaste. Claro, si la competencia era mostrar eso, está bien. Pero si tú esperabas que el tipo pudiese implementar un proyecto y nunca implementó un proyecto, esa inconsistencia también va a perfilar cualquier... Y la inconsistencia también a veces hacia el otro lado. Por ejemplo, tienes profesores que te hablan toda la hora y después en la prueba te ponen un caso. Apliquen un caso. Y nunca te enseñaron en la clase a trabajar cómo analizar ese caso. Esas son inconsistencias entre estrategia y innovación. ¿Una pregunta? ¿De izquierda? Bueno, mi nombre es Ninette Olivos, de representación de agencia. En realidad mi pregunta es, ¿qué requisitos debe tener el profesor para la continuidad del diplomado? No sé si la continuidad es el BUSA 1112 que se ganaron, y qué factores están dejando afuera con ese diplomado y los nuevos que quieren impartir. Creo que yo le entendí Ya. Lo que pasa es que el diplomado en docencia universitaria, o sea, técnicamente no hay una continuidad de los requisitos, así es uno de los puntos. No es necesario, por ejemplo, haber hecho el diplomado en docencia universitaria para hacer el diplomado que vamos a implementar, pero sí hay una continuidad en términos de que es una temática, o sea, una temática, lo que vamos a ver en este diplomado de investigación e innovación educativa aplicada a la educación superior, es una temática totalmente diferente a lo que vimos en el diplomado. El diplomado tiene una orientación mucho más a la formación instrumental reflexiva para que el profe haga una buena clase. La lógica de la investigación y la innovación es ir un poco más allá. Es decir, bueno, yo no solo puedo hacer una buena clase, sino que podría investigar cómo lo estoy haciendo. A lo mejor creo que lo hago bien y no lo estoy haciendo tan bien. Bueno, armemos un proyecto. Armemos un pequeño proyecto de investigación, armemos un pequeño proyecto de innovación que nos pueda dar, ¿no es cierto?, esta lógica. No hay necesariamente continuidad de prerequisito en términos de haber aprobado uno para poder seguir con el otro, ¿ya? Tampoco debería haber una continuidad de contenidos, o sea, no necesariamente yo necesito la base del otro para poder, en términos de contenido, seguir acá. Pero sí ha sido una demanda en términos de que algo que falta en términos de aprendizaje, de contenido para los profes. Por ejemplo, en los proyectos de innovación docente que les comentaba, nos dimos cuenta que incluso hay profesores de la universidad que, aunque tengan, no sé, a lo mejor un grado de magíster, un grado de doctor, no saben formular todos los proyectos. Perdóname, ojalá. Si no digo nombre, ya para que no. Sé que no está grabado, así que me voy a cuidar. Sin decir nombre, hay profesores que realmente proyectos de innovación, al menos, no sé si otro tipo de proyectos, pero proyectos de innovación aplicados a la educación estaban en estructuras totalmente mal diseñadas. Objetivos que eran actividades, no sé si les suena algo eso, ¿no? Objetivos que en realidad no son objetivos, son actividades y cosas por el estilo. Soporte metodológico, exactamente. Entonces había confusión, entonces nos dijimos, esto es claramente una falencia. A lo mejor incluso pueden haber buenos profesores, pero que si a esos buenos profesores les damos el valor agregado de investigar sobre su práctica, de generar proyectos de innovación que vayan un poco más allá y que lo formulen bien desde partida, ¿no? Que lo formulen bien y luego que los implementen de manera significativa, porque es el otro escollo. Hay proyectos muy bien armados, pero cuando uno va a analizar los resultados son un manual que nunca se le entregó a los alumnos. Los resultados, ¿no es cierto?, son una experiencia de laboratorio que hicieron 5 gallos de todo el curso. ¿Se entiende, no? Entonces también hay un tema de impacto que está débil en los proyectos y esas son una de las cosas que queremos potenciar. No sé si respondí más o menos. O sea, en realidad, sí, más o menos. Pero a requisito, ¿a qué me refiero? O sea, ¿cómo ustedes van evaluando a los profesores para que así finalicen el curso? O sea, para ya tener diplomado en... Bueno, las modalidades son múltiples, ¿ya? Bien, es importante tu pregunta, y dijo, ¿cómo van evaluando? Voy a responder eso, tal cual, ¿cómo van evaluando? Primero, hacemos una evaluación diagnóstica, que no tiene calificación. Durante todas las sesiones del diplomado hacemos evaluaciones formativas, que tampoco tienen calificación. Todas esas evaluaciones formativas tienen que ver con procesos que el profesor va desarrollando para generar algún tipo de producto. Por ejemplo, una prueba para su curso, una pauta de evaluación para evaluar una disertación, una planificación, una estrategia didáctica concreta de análisis de un caso, por ejemplo, que va a aplicar. Y ese producto, que ya fue evaluado de manera formativa en distintas sesiones, después es calificado, que no es lo mismo que evaluar, ¿no?
calificado en una instancia tan rigurosa como puede ser un curso normal de formación habitual. Las pautas son más o menos igual de complejas, la escala está al mismo nivel, y hemos tenido profesores que han reprobado cursos del diplomado. No es una cuestión así como venga y esto es casi llegar y llevar. No, tenemos profesores que han reprobado, profesores que han aprobado con un 4-1, y yo digo, y después se burlan de sus alumnos. Y se quejan. Y se quejan, claro, se quejan de los alumnos, que los alumnos no saben nada. Yo tenía un caso que el profesor era, los alumnos no saben nada, y aprobaba con un 4-1, 4-2, por ahí nomás. Entonces, eso también es la modalidad. O sea, la forma en que evaluamos es muy similar a la forma en la que enseñamos también. Trabajamos, por ejemplo, en la construcción del instrumento. Ese mismo instrumento que trabajamos en clase es lo que el profe nos tiene que entregar, y nosotros después lo calificamos y lo certificamos, ¿no? Como una certificación de estándares de desempeño. Le va quedando material para su propia asignatura, y eso en el tiempo te lo van agradeciendo. Entonces, además tú devuelves al profesor a un rol que en algunos casos ha dejado por mucho rato. En esa posición de estudiante es interesante las dinámicas que se generan. O sea, estas cosas como anecdóticas que nosotros comentamos, pero tienen que ver con la dinámica propia, digamos, ¿no? Se hacen bromas, se hacen amigos de curso, chata de primero, o sea, se da una dinámica que es muy entretenida también, es parte de lo que va siendo motivante. Ahora, con relación a la repetición sistémica, digamos, nosotros lo cogemos con una especie de plan de formación, pero la idea es que sea flexible. O sea, la idea es invitar a los profesores a sumarse a estas iniciativas, implicarse en los cursos, partir, aunque sea por un curso chico, tal vez por un módulo, y después ir sumándolos para poder ir obteniendo y completándolos, sí. Pero no es la idea, por ejemplo, que el diplomado 1 vaya amarrado con el diplomado 2 y después un diplomado 3, porque eso se va a convertir en un Frankenstein y va a desincentivar a los profesores. Y se escucha, yo para poder trabajar en innovación voy a tener que hacer 8 cursos antes de eso, no va a llegar nadie. O sea, lo que nosotros queremos es que los profesores se acoplen. Entonces, por eso queremos entregarles un programa que sea flexible, que se adecue a su requerimiento, en términos también de las necesidades más sentidas. Las necesidades más sentidas son, bueno, precisamente las que tienen que ver con lo que pasa en los módulos 1 y 2, digamos, ¿no? Cómo planificar una asignatura, cómo evaluar en un espacio formativo. Pero la idea es que eso sea un programa flexible y que estos diplomados de alguna manera se pueden ir combinando. De manera que el profesor que se incentivó por una cosa, después pueda ir invitándose a implicarse en la otra. ¿Alguna pregunta? Hola, Juan Pablo. A mí me gustaría saber, por ejemplo, hay profesores que ustedes me dicen que hacen carreras más malas y otras más buenas, según el oyente. No hay cómo decir eso. Pero me gustaría saber qué acciones quieren tomar ustedes a futuro para que, sin implantarles una cátedra modelo, porque igual sigue siendo como elección del profesor si es que aplican esto que ustedes están haciendo o no. Sin querer estandarizarlo, ¿qué esperan ustedes por los profesores que son reacios al cambio? ¿Qué se espera hacer? ¿Qué se está haciendo ahora con los profesores? Porque ustedes mandaron una iniciativa para que los profesores, después de 2 evaluaciones malas, tuvieran que hacer obligatoriamente este curso. ¿Qué más se está haciendo con eso? No, un camino, pero no es la idea que sea el castigo, digamos, ¿no? Por decirlo así, porque eso también te empieza como a generar una carga con relación al programa. Mira, otras iniciativas para profundizar en ese tema también están vinculadas con la evaluación de la docencia, por ejemplo. Nosotros hicimos una investigación, un estudio para elaborar un nuevo instrumento de evaluación de la docencia. Entonces, ese nuevo instrumento de evaluación de la docencia, que se debería haber empezado a aplicar desde este segundo semestre, pero la verdad es que hay un problema con CEGIP, no sé. Bueno, nunca hay problemas con CEGIP. Estábamos implementando eso, quisimos implementarlo, pero ¿por qué puede sonar eso de evaluación de la docencia? ¿Por qué eso podría impactar? Porque los indicadores de evaluación de la docencia del nuevo instrumento orientan al profesor a hacer cosas que antes no hacía y que el instrumento no orienta. Se lo voy a poner con un ejemplo. Si yo les digo, mira, en la próxima sesión tienen que disertar, y solamente les digo eso, mira, ustedes tienen que disertar, por ejemplo, ya, ustedes son el grupo, ustedes disertan, yo no les doy ninguna instrucción más. ¿Qué es lo que van a hacer la próxima sesión? Lo que ustedes entienden por disertar, ¿no es cierto? Ya. Pero si yo les digo, mira, ustedes disertan la próxima sesión y les entrego el instrumento de evaluación, mira, con este instrumento yo los voy a evaluar, ¿qué es lo que van a hacer? Van a disertar siguiendo los indicadores del instrumento de evaluación, ¿no es cierto? Para que les vaya bien, ¿o no? Sí. Eso es lo que se espera también de la evaluación de la docencia. En la medida que nosotros mejoramos el instrumento y el instrumento
tiene indicadores, ¿no es cierto?, que pueden estar mucho más vinculados a desempeños docentes significativos, como por ejemplo nosotros logramos pasar la cuña, ¿no es cierto?, de que el docente hiciera evaluaciones diagnósticas al inicio de un curso y pasó